Yo quiero recordar a la gente que muchos liberales no lo saben, normalmente porque solo conocen una versión de la utilidad marginal, que es la austríaca, la más subjetivista. Es que hay varias versiones de la teoría de la utilidad marginal según la escuela liberal que sea. Y esto lo digo para gente que en el chat ha preguntado que no sabe de qué estamos hablando. La teoría de la utilidad marginal es una teoría que supuestamente explica los precios de las mercancías prescindiendo supuestamente del valor trabajo. Es decir, presuponiendo que el tiempo de trabajo socialmente necesario no es fundamental, la sustancia del valor, para influir en los precios. Aunque esa sustancia del valor, insisto, porque lo hemos dicho antes, está también condicionada no solo por el desarrollo de las fuerzas productivas, sino también por el precio comercial, y al mismo tiempo el precio comercial está influido por el desarrollo de las fuerzas productivas. La teoría de los precios en economía se suele explicar por la relación entre oferta y demanda. Pero aquí creo que la variante, o por lo menos es tal y como yo lo he estudiado, la variación entre la utilidad marginal y la teoría del valor trabajo es qué componentes componen la oferta y qué componentes, esto es muy importante, componen la demanda. ¿Por qué? Porque, como vosotros dos sabéis, en la teoría de la utilidad marginal, lo que se define como los precios es lo siguiente: que la última unidad adicional, y de ahí marginal, porque marginal es un término matemático que significa derivada, la última unidad marginal de un bien que se compra en un stock de mercancías iguales es el más barato de todos ellos y tiende a la baja, es decir, marginalmente, el precio comercial de todos los demás. Por tanto, la última unidad consumida es la que determina el precio comercial. Por tanto, es el consumo, son los consumidores los que determinan el precio comercial. Dependiendo de la teoría de la utilidad marginal que sea, se niega más o menos el papel del coste de producción o del precio de producción en este caso. Unas lo tienen más en consideración y otras en menor consideración. La cuestión es que hay tres versiones, o incluso cuatro versiones, de la teoría de la utilidad marginal. La cardinal, la ordinal, la teoría de la preferencia revelada, Javier has hablado de Samuelson, él la introduce, y luego una que Diego Guerrero me habló de ella cuando yo hice la tesis doctoral con él, que era la teoría general axiomática de la elección, que bueno, era una bizarrada en el sentido anglosajón de la palabra, como diría Dross, de los años 70. Pero básicamente la escuela austríaca, digamos que es más ordinalista, es decir, hay una prelación de preferencias en lo que a la utilidad de los bienes se refiere, mientras que los neoclásicos intentan introducir una cuestión cardinalista, es decir, lo que ha señalado Javier muy acertadamente. Aquí la dificultad es establecer la objetividad de la utilidad en el campo económico. ¿Qué es lo que hace Alfred Marshall? Que para mí es el economista neoclásico más importante de todos los tiempos. Definir la utilidad de los precios, o sea, la utilidad de las mercancías por el dinero que el consumidor está, entre comillas, dispuesto a pagar por un bien determinado. Y ese estar dispuesto a pagar, es el precio que efectivamente paga el consumidor por algo. Con lo cual, claro, la dificultad es saber qué estaría yo, o qué estaría Julián, o qué estaría Javier dispuesto a pagar por un auto. Pues a lo mejor yo querría pagar 100 pesos argentinos por un auto nada más. Ese es el precio que estaría yo dispuesto a pagar. Pero evidentemente no me va a costar 100 pesos o un euro un auto, un coche. Pero Marshall trata de teorizar una suerte de utilidad marginal del dinero que cardinalice el orden en que los consumidores adquieren bienes en el mercado. Los austríacos quieren huir de esa objetivación que hacen los neoclásicos y ellos son los más subjetivistas de todos. Y la teoría de la preferencia revelada de Samuelson es puro conductivismo aplicado a la economía. Es decir, solo se sabe lo que vale una mercancía hasta que el consumidor no la compra exactamente. La cuestión es que todas esas versiones al final acaban yendo a una mezcla entre ordinalismo y cardinalismo, dando bastante importancia al precio comercial. No me quiero enrollar mucho, pero creo que era importante explicar esto. Pero siempre en la demanda hay una suerte como de importancia que se da a la cuestión subjetiva, porque sin un cierto subjetivismo no se puede entender la cuestión de la utilidad marginal. El problema, y esto por lo menos es lo que yo estudié en la tesis doctoral, y aquí partí no de un economista marxista, sino de un post-keynesiano, Atanasios Asimakopoulos,
estadounidense de origen griego, no sé si os lo conoceréis, que afirmaba lo siguiente, que no es necesaria la función de utilidad marginal para a partir de ella conformar, construir el dibujo geométrico de la curva de demanda, que basta con el efecto precio para hacer eso y que por tanto la demanda se puede objetivar solo con el efecto precio. ¿Y qué es el efecto precio? La mezcla, la suma de efecto sustitución más efecto renta. ¿Qué es el efecto sustitución? Pues cuando se da la situación de cambios en el precio de producción sin cambios en la capacidad líquida adquisitiva del consumidor. Y el efecto renta es lo contrario. Cambios en la capacidad adquisitiva del consumidor, del dinero que tiene, sin cambios en el precio de producción. En la combinación de estas dos, el efecto precio es como se puede explicar la demanda. Con lo cual, ya queda ahí la demanda objetivada. Ya no hay subjetividad ninguna que pueda entrar en la construcción de las curvas de oferta y de demanda en el campo económico. Si vamos a Isaac Rubin, que le conoceréis, ensayo sobre la teoría marxista del valor, que además fue publicado en español por Pasado y Presente en Argentina, por José Aricó, que fue el que lo tradujo en los años 70. Rubin fue de los primeros economistas marxistas en negar la simetría en las curvas de oferta y demanda como si fuesen infinitas constantemente. Para Rubin, la curva de oferta va de un coste mínimo a un coste máximo y la demanda pues más o menos se ajusta a ese coste. ¿Qué quiero decir con esto? Que ni siquiera en la utilidad marginal la subjetividad es necesaria para explicar los precios comerciales. Porque además la subjetividad como operación económica no se puede tomar en cuenta. Eso es básicamente el análisis, digamos, materialista que a partir de Rubin y de Asimakopoulos se puede hacer. No sé si conocéis los textos de Rubin o los textos de Asimakopoulos al respecto, pero yo creo que el hecho de que existan varias versiones de la utilidad marginal y que tengan conflictos y contradicciones entre ellas ya dice mucho a la hora de poder tomar en consideración esa teoría como explicación de los precios comerciales. Aquí dice XX, si produzco algo que nadie compra, su precio es cero, ¿no? No, el precio sigue existiendo independientemente de lo que lo compre la gente o no. Y ha generado una riqueza a través del plusvalor que se ha apropiado el capitalista y otra cosa es que no se compre. Pero es que Marx dice una cosa que a veces a la gente se le olvida. Marx dice que si el trabajo no se realiza a través de la venta, del consumo, es como si socialmente no valiese. Pero eso también tiene que ver con lo que hemos hablado de la sustancia del valor, del tiempo de trabajo socialmente necesario y de cómo hay una relación entre eso y los precios comerciales, recíproca.